Buenos días, es un placer saludarles, amados hermanos. Sabemos que estamos viviendo una situación muy extrema para todos en cuanto a la plaga del coronavirus, pero gracias a Dios como iglesia seguimos adelante, sigamos con fe, confiando en nuestro Señor y vamos a continuar entonces la serie de estudios sobre el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquitín de lo que ya les he mencionado anteriormente para que nos ubiquemos, para que nosotros nos centremos. Acuérdense que empezamos esta serie de mensajes hablando de lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, que nosotros somos labranza de Dios. Dios está labrando nuestra vida, hermano. Él la labra, la abona, la riega con todos los recursos espirituales que Él nos ha dado en su palabra para que nosotros demos fruto. Por supuesto, el fruto no se va a ver de un día para otro. Él utiliza la metáfora de la plantación. Somos plantío de Jehová para gloria de Él, dice la palabra en Isaías 61:3. Eso ya lo vimos. Entonces, Dios está labrando nuestra vida. Hay unos que están apenas brotando, ¿ok? Otros ya están un poquitín más desarrollados. Otros ya tienen flores quizás en su vida y otros ya empiezan a dar fruto, el fruto del servicio, la constancia, la perseverancia, el fruto de negarse a sí mismo, sacrificarse a sí mismo, no darle lugar a la carne, ni al diablo, ni al mundo. Entonces, toda esa serie de cosas y factores son las que hacen ver que la persona realmente está madurando en el Espíritu. Entonces, Dios está buscando el fruto del Espíritu en nosotros. Hay diferentes frutos en la Biblia, pero el principal, el mayor que Dios anda buscando es el fruto del Espíritu Santo. Y es la serie de mensajes que hemos venido enseñando, hermano. Ya vimos que el fruto del Espíritu es amor. ¿Okay? Si nosotros, más ahora que estamos encerrados, confinados en nuestros hogares, debemos de mantener la bandera del amor en alto. No porque lo produzcamos nosotros, lo produce el Espíritu. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, lamentablemente, ahí la tenemos, pero cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Espíritu, a la palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Acuérdense, eso dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Entonces, solo para crear conflicto. Entonces, manifestemos el fruto del Espíritu. Digámosle al Señor, Señor, quiero andar en el Espíritu, siempre amoroso, cariñoso, amable con los que me rodean, más ahora que estamos en casa por este asunto del coronavirus. Entonces, ya vimos el amor. Acuérdense, la palabra antagónica, y se lo voy a estar repitiendo, de amor es odio. Y nosotros no podemos ya en Cristo, si estamos en Cristo, no podemos expresar ya ese fruto de la carne, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, ya vimos el fruto del amor, ya vimos el fruto del gozo. Dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Estamos en una prueba toda la ciudadanía en toda España, la prueba de la amenaza y el riesgo de infectarnos del coronavirus. Ninguno estamos exentos, no hay vacuna. Y nosotros debemos de mantener el gozo, la alegría, no estar temerosos, hermanos. Hasta las mismas autoridades nos están recomendando que no haya pánico, que no haya miedo. ¿Por qué? Porque estamos tomando las medidas necesarias, las recomendaciones necesarias, los consejos necesarios para que nosotros nos estemos protegiendo los unos a los otros. Y eso debe mantenernos con ánimo, con gozo. Debemos de mantener nosotros con optimismo, sabiendo que el Espíritu Santo está trabajando también en nuestra vida. Así es que el gozo, la palabra antagónica de gozo es tristeza, es aflicción, es estar angustiado. No, hermano, hagámosle caso a la palabra de Dios, tengamos por sumo gozo. ¿Cuándo se produce eso? Cuando andamos en el Espíritu. Voy a estar insistiendo en eso. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Vale? Muy bien. Después vimos el fruto de paz. Amor, gozo, paz. Ese fue el último que vimos. Hay que estar en paz, hermanos. ¿Ok? Jesucristo es el príncipe de paz. Solo estoy haciendo una remembranza del estudio pasado, de la predicación pasada. Él nos da su paz. Nosotros ya la tenemos.
a través de su Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el administrador de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da, toma de lo de Jesús y nos los da a nosotros. Ya lo tenemos. Es solo cuestión de obedecer nuevamente. Por ejemplo, el Salmo 4.8, que muchos de ustedes se lo saben y se lo recitan a sus hijos cuando se van a la cama. Recitémoslo ahora en estos tiempos también, que vamos a estar confinados en casa, especialmente toda la familia. El Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense qué bonito, estar confiado en el Señor, aunque tengamos una amenaza, aunque estemos en riesgo de ser contagiados, hermano, de enfermarnos, pero no, voy a acostarme en paz, voy a desconectar con el mundo y me concentro en Dios. Se lo voy a estar repitiendo, les digo, hermano, ahora que estamos en casa, 15 días, nos sugieren las autoridades que estemos en casa. Tomen el papel del sacerdocio, oren juntos, estudien la Biblia juntos, hermanos, canten juntos, pongan alabanzas y van a ver, hermanos, se crea un ambiente, una atmósfera de paz, de armonía, de amor, de gozo, lo que hemos visto hasta hoy en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Les voy a recordar también unas palabras que se las dije cuando vimos el fruto del amor. La esencia de todo es que nosotros reconozcamos que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, está viviendo en nosotros y con nosotros. Él es el consolador. Él nos acompaña mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Estemos en situaciones adversas y difíciles y estemos ante enfermedades, crisis, ahí va a estar el Espíritu Santo con nosotros, hermano. Se los recuerdo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros es la obra, es la labor, el trabajo que Él quiere realizar a través de sus hijos, de sus discípulos. Y Él está con nosotros. Por lo tanto, si nosotros queremos ver resultados en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación en la sociedad donde normalmente nos movemos. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo, que es vida, nos las dé. Y el fruto del Espíritu, es decir, el trabajo, la obra, la labor que Él hace, da como resultado o como fruto el que actuemos con madurez en cualquier circunstancia, porque ahí está el Espíritu Santo. Eso es dejar manifestar a Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, por lo tanto, es también que Él como resultado origina, armonía entre nosotros, el gozo, la paz, la tranquilidad. El fruto del Espíritu contribuye a que actuemos con madurez ante situaciones difíciles, ante situaciones, como les digo, complicadas, como las que estamos viviendo ahora, el desempleo, las enfermedades, las amenazas de contagio, etc. Ahí nosotros debemos de actuar con madurez, con sensatez, aconsejando a los demás: tranquilos, confiemos, oremos, estemos en la presencia del Señor constantemente, alabemos a Dios. Todo eso contribuye a que nosotros actuemos con madurez, y eso es manifestar y expresar el fruto del Espíritu Santo. También les comentaba que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda para que las superemos y triunfemos ante ellas, ¿ok? Y Él incluso dice la palabra de Dios en Romanos 8:26 que Él intercede por nosotros. Fíjense qué bonito, eso me da paz, eso me da tranquilidad, me da seguridad y confianza de seguir adelante, luchando con las fuerzas y el poder del Señor, no con las mías. Claro que interactuamos con Él, yo colaboro con Él, estudio su palabra, me lleno de paz, me lleno del consejo de Él, me lleno de seguridad y tranquilidad, porque Él está peleando por nosotros, hermano. Eso el mundo no lo tiene. El mundo por eso se desespera. Nosotros no, nosotros vamos a ir con calma. Les recordaba también que el Espíritu Santo nos ayuda a buscar más de Dios. ¿Cómo? En oración, en su palabra. Él nos ayuda a nosotros a que intercedamos los unos por los otros ante cualquier adversidad. Solo el Espíritu Santo nos hace vivir y saborear el éxito, el triunfo, y nos hace vivir vidas victoriosas, porque le estamos dejando a Él que actúe a través de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, obedezcamos a la orden del apóstol Pablo en Efesios.
donde dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 16. No satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu, en obediencia a la palabra de Dios. Eso va a ayudar a que nuestro testimonio refleje a Cristo, hermanos. Ese es el punto. Eso es manifestar el fruto. Eso es lo que Cristo anda buscando en cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas en Cristo, no importa si es un niño. Él desde chiquitillo también, nosotros con el ejemplo, el testimonio, podemos demostrarle a nuestros hijos que sí se puede llevar una vida victoriosa agarrado de Cristo, de su palabra. ¿Ok? Les recuerdo también, antes de entrar al siguiente fruto del Espíritu, les recuerdo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Y esa espada se puede usar de 3 formas. Se los recuerdo, hermano. Noten, se los recuerdo. 1, para cortar cosas en mi vida. El Espíritu Santo, como somos plantío de Él, como dice Isaías, se los recuerdo, 61:3, para gloria de Jehová, dice, ¿ok? Él tiene el derecho ahora, como Él es el labrador, tiene el derecho que con su palabra, como espada, como dice Hebreos 4:12, va a cortar defectos, cortar pecados, vicios, maldiciones ancestrales, maldiciones heredadas, hermano, va a quitarlas. Pero cuando el Hijo de Dios está interactuando con la palabra de Dios, esa espada corta, es de 2 filos, dice, y penetra hasta partir las coyunturas, el alma, el espíritu, y discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. Fíjense ustedes. Entonces el Espíritu Santo con su palabra hace una labor de vamos a decir así, de poda. Está podando todo aquello que perjudica y que impide que demos ese fruto que Él anda buscando, hermano. Dejemos que la palabra sea la que te corte. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a través del estudio diario de la palabra. Si nosotros somos fieles, constantes en el estudio de la palabra y la dejamos que haga el efecto, van a ver, hermano, el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida y tú lo vas a expresar con tu testimonio y vas a tener ahora vamos a decir, la victoria en tus labios y darte el lujo de decir, yo hacía, yo creía en esto, yo pensaba así, porque dejaste que el Espíritu con su palabra te cortara todos esos defectos que no te dejaban dar fruto. Hazlo y verás. Más ahora en estos días, son 15 días de seminario intensivo donde puedes estar estudiando la palabra de Dios y decir, saca esta basura, Señor, de mi vida, córtala. Y vas a ver, la palabra de Dios también es fuego, es una metáfora, es como martillo, quebranta esto, Señor, quema esto, hazlo ceniza. Ese es el poder que tiene la espada del Espíritu Santo, hermanos. Y van a ver ustedes que se manifiesta el fruto. De repente tú vas a decir, si antes yo no tenía la capacidad de ser cariñoso, amoroso, ahora sí. ¿Por qué? Porque has cortado esos defectos con la palabra. Todas esas maldiciones se han ido. Todos esos hábitos malos se han ido porque dejaste que la palabra cortara. Ese es el primer efecto. Yo podría seguir hablándoles más de eso. Un punto muy importante. Segundo, la espada del Espíritu también actúa para que tú, oigan bien, no es parte de la armadura, dice Efesios 6:17b, es parte de la armadura, es contra el enemigo. Y una espada se la tienes que meter al enemigo metafóricamente, ¿ok? Espiritualmente hablando, y puedes matarlo al enemigo. No le vas a dar lugar. Le metes la espada, ¿cómo? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, citando la palabra. El enemigo va a venir con las tentaciones. Y este mundo está lleno de tentaciones, de atracciones. Es como un imán, absorbe como una esponja. Pero como nosotros somos ya lavados en la sangre de Cristo, nosotros somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios en esta tierra. Ya no somos de este mundo. Por lo tanto, yo agarro la espada y como Jesús cuando el diablo lo tentó en el desierto, oigan bien, si tú memorizas Biblia, citas Biblia, ¿ok? Al enemigo ante la tentación, vas a ver que le estás metiendo la espada y lo estás acribillando, lo estás matando, lo estás eliminando de tu vida. Entonces tú maduras, tú creces y manifiestas el fruto porque no le diste lugar al diablo. ¿Estáis comprendiendo? Entonces,
Acuérdense, usen la espada contra el enemigo. ¿Pero cómo? Citando la palabra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando tú andas en el Espíritu y viene una tentación, porque la tentación va a venir. Andar en el Espíritu no quiere decir que tú estás vacunado contra el mundo, el pecado, los deseos de la carne. No. Andar en el Espíritu es estar consciente que la palabra de Dios que tú estudias diariamente, ¿ok?, te va a servir para atacar al enemigo, eliminar al enemigo, ¿sí? Entonces, eso te va a ayudar a ti, te va a ayudar, ¿ok?, a que tú doblegues al enemigo, no te doblegue él a ti, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo te va a recordar lo que has estudiado ante cualquier tentación que tienes. Y si tú conoces tus debilidades, encuentra textos en cuanto a tus debilidades. Y en el momento que te tiente el enemigo, en esa debilidad que él la conoce, tú vas a citar la palabra y lo vas a eliminar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, esa es la segunda forma de usar la espada del Espíritu. La tercera, se las recuerdo, hermano, y es muy importante. La tercera manera de emplear la espada del Espíritu Santo es cuando nosotros vamos a decir así, le clavamos un versículo bíblico a un ser querido. Tú le dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo dices a una persona incrédula y vas a ver, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ahí estás lanzando la espada para que penetre el corazón incrédulo y que la espada haga el efecto para que se salve ese ser querido. Háblale con amor, háblale con cariño, háblale con autoridad y vas a ver, háblale con compasión, no juzgando, no condenando. No. Hazlo así. Predica el amor, predica la gracia de Dios, predica la salvación, la justificación que es por fe en Jesucristo. Y vas a ver que eso tiene un efecto también en este sentido súper positivo. Súper positivo. Y como les decía, en ese sentido podemos ser influencer, que está de moda esa palabra. Podemos ser. ¿Por qué? Porque estoy inyectando, vamos a decir, cuando meto la palabra, estoy transmitiendo vida. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Juan 6:63, acuérdense. Entonces, tiene esos tres efectos. ¿Lo han comprendido? Procuremos nosotros memorizar texto. Los que están en el discipulado, aprovecho, en estos 15 días, pónganse al día en sus deberes que les he dejado. Memoricen los textos. Van a ver que cómo sirve eso para que tú vivas en santidad constantemente. Y no te vas a salir de ese camino de la santidad, que es el fruto posterior, dice Pablo, que es la vida eterna, porque anduvimos en santidad. ¿Ok? Muy bien. Y entonces nosotros podemos ser influencer, que les digo, esa palabra está de moda hoy en día, y utilizando bien la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a ser un esposo ejemplar, una esposa ejemplar, una mujer virtuosa. Podemos llegar a ser un hijo excelente, obediente, temeroso de Dios. Podemos llegar a ser una madre ejemplar con nuestros hijos. Podemos llegar a ser padres ejemplares también. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, hermanos, manifestando el fruto del amor, el gozo, la paz, que hemos visto, y lo vamos a ver todo posteriormente, ¿verdad? Entonces, tú puedes llegar a ser influencer también en tu iglesia, con los hermanos en Cristo que te rodean, con la sociedad en general, con tus vecinos y donde laboras. Ahí es donde tienes que emplear de esas tres maneras la espada del Espíritu, acuérdate, porque Él quiere que demos fruto y somos capaces de hacerlo cuando andamos nosotros en Él. Influye en los demás. Influencer significa influir, dar ejemplo, con hechos, no con palabras, con vida. Vida transformada, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Me explico? Entonces, hagámoslo así, hermano. Hoy vamos a ver entonces el fruto de la paciencia, ¿sí? La paciencia es un fruto muy bonito también porque nos ayuda a convivir, ayuda a que nosotros no entremos en ansiedad, ni en afán, ni en desesperación, especialmente ahora. Se aplica muy bien hoy, en este tiempo de crisis sanitaria, vamos a decir. Estamos amenazados, estamos en riesgo de ser contagiados por un virus mortal. Pero ahí está nuestro Dios, dice que no va a entrar plaga a tu morada, y la morada es aquí, nuestro cuerpo, hermano. Y hay que creerlo, hay que confiarlo. Y si entra, pues, ni modo. Vamos a ver qué pasa, hermano.
No tengamos temor, no tengamos miedo. Seamos pacientes, pacientes. Acuérdense, cuando uno va al médico, ¿ok? Dice, paciente número tal, pase. Tienes que ser paciente. Estamos ahora aplicando la paciencia y especialmente en momentos difíciles. Hay tres maneras también de aplicar la paciencia, dejando al Espíritu siempre actuar. Acuérdense, ningún fruto, porque es fruto del Espíritu, lo produce el mundo, hermano, lo producen los psicólogos, lo producen los pastores o las iglesias o la denominación. No. El fruto es del Espíritu. Por lo tanto, la paciencia es un fruto del Espíritu y se manifiesta o lo debemos de expresar o reflejar nosotros de tres formas. Número uno, hay que ser pacientes cuando vemos un hijo, un padre, una madre que no cambia. Es duro, es dura. No quiere nada con Dios. No quiere oír nada de la Biblia. Mucho menos va a venir a la iglesia. Mucho menos va a querer orar y venir a la iglesia a orar, a oír un sermón. No, entonces eso te duele. Y más si esa persona anda metida en vicios. Ese hijo se ha descarriado. Ese hijo se ha salido de los consejos que le diste desde pequeño. Tu marido no quiere colaborar o tu esposa no quiere colaborar en las cosas de la iglesia, no lo ves ni la ves en constancia ni a tus hijos. Entonces entra un estado de desesperación, de afán, de querer tú hacer las cosas. No, hay que ser paciente. Dejémosle esa labor al Espíritu Santo. Ahí es donde se expresa lo que dice la Biblia. Él va a convencer a las personas de sus errores. Así lo dice la palabra en Juan 16. Él convence a las personas, al mundo de pecado. Entonces, dejémoslo actuar, pero seamos pacientes y orando. Hablemosle de Dios hasta que le hayamos hablado a Dios de esa persona. ¿Me estáis comprendiendo? Lo digo de otra manera. Cuando ves tú una situación difícil en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, porque pues, hay hermanos carnales también, que hay que orar por ellos para que Dios los cambie. Pero deja a Dios actuar. Háblale a Dios de esa persona, de tu familiar, de tu ser querido, de ese hermano en Cristo, de ese trabajador conflictivo, compañero tuyo en la empresa. Háblale a Dios. Y tú mantente con el reto del fruto, mostrando amor, gozo, paz. Que no te perturbe, pues, tu estabilidad emocional porque andas en Cristo. Entonces, la paciencia la va a notar tu adversario, el que sea. Muchos de los adversarios, los enemigos van a ser los de la casa, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a vencer eso? Yo no, va a vencer el vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Cuando yo me porto paciente, estoy en obediencia, voy a ser paciente, me voy a morder la lengua, no le voy a decir nada, porque vuelvo a repetir, queremos echarle la mano a Dios. No, al contrario, es como echarle más leña al fuego, gasolina al fuego, y se hace más grande la tempestad. ¿Me explico? Es descansar en Dios, pacientes, tranquilos. Esa es una de las formas en que nosotros vamos a actuar en paciencia en el Espíritu, ¿no? Orando a Dios, pidiéndole por ese familiar, por ese ser querido, que el enemigo tal vez lo está utilizando para perturbar tu tranquilidad, tu paz, tu armonía, tu relación con Dios y con la relación de los demás que te rodean, porque contagia, como el coronavirus. Tengamos cuidado. Entonces, la paciencia incluso va más allá. Tú le dices a Dios, te pido por mi hijo o por mi marido o por mi esposa que no anda bien, no está bien. Tú hablas con Dios y la paciencia es esperar hasta que Dios responda. Puede ser en un día, una semana, un mes, un año o varios años. Eso está ya en la decisión y determinación de Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Esa es la primera. Ora y espera con paciencia. Como el labrador siembra con la esperanza de ver fruto, pero no lo va a ver de un día para otro. Siembra, brota, riega, abona, cuida, sigue la matita creciendo, creciendo hasta que llega el tiempo de dar fruto, la madurez. La madurez. Muy bien. Segunda forma de aplicar la paciencia, hermano. La segunda manera de aplicar la paciencia es a través de
el aguante, ¿ok? El aguante, a no caer en la ansiedad ante una adversidad, ante una enfermedad, ante una crisis. Aguanta, soporta, resiste, ¿ok? Ahí estás demostrando paciencia. Resiste hasta que veas. Es como ir pasando un túnel muy largo, 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 y te entra la ansiedad. ¿A qué hora voy a salir? La desesperación. No, voy en paciencia. No tienes por qué meterle el acelerador en el túnel cuando te dice ir a 60 y tú le metes a 120. No, estás haciendo tu voluntad. No, cuando dejas que el Espíritu trabaje en tu vida, estás haciendo la voluntad de Él. Soy paciente, voy a pasar esta prueba, esta crisis, esta lucha, este túnel, lo voy a pasar. Agarrado de la mano de Dios, obedeciendo a la palabra. ¿Me estáis comprendiendo? Hay una enfermedad, hay una crisis como la que tenemos, hay una situación de desempleo como la hay hoy en día, está de moda, ¿ok? Entonces, seamos pacientes, aguantemos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Les voy a leer esta parte. Dice, por tanto, hermanos, dice Santiago 5:7, tener paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense ustedes, hasta la venida del Señor. Eso se logra cuando nosotros nos proponemos y disponemos a obedecer la palabra de Dios, andando en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que te va a dar fuerza de búfalo. ¿Para qué esa fuerza? Para resistir esas adversidades, hermanos, de la vida diaria. ¿Ok? Entonces tú vas a demostrar la paciencia. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hasta, esa palabra hasta conlleva a un periodo corto, mediano o de largo tiempo. Ahí es donde nosotros debemos de aprender a aplicar la paciencia. Muy bien, ahora dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Probablemente esta plaga mundial, esta pandemia del coronavirus, es un aviso del Señor que ya está cerca. Nos lo está diciendo la palabra. ¿Estás preparado? Esperémoslo con paciencia. No entremos en desesperación ni en ansiedad, ni en ese espíritu de hermanos, paranoia. No, un paranoico se le nota, se pone nervioso, se pone alterado, altera a todo el mundo, hermanos. Ayer lo miré yo en la carnicería, estaba llena la carnicería y la gente se está peleando al pedir la vega. Aquí la vez en lo que nos están escuchando en el extranjero es pedir el turno. Y la gente se quiere colar en la fila. Había una fila enorme. Ahí es donde se debe demostrar la paciencia. Este es mi turno, aquí me quedo yo y esperar hasta que pase el siguiente. Ahí se espera uno, hermano. Entonces, hasta que venga el Señor. Hermano, no os quejéis unos con otros. La queja. Una señal de que una persona anda en la carne y no en el espíritu es la murmuración. Y yo he hablado mucho sobre ese pecado. Ese pecado es abominable a Dios. La gente que no para de quejarse, no para de murmurar, no para de pedir razones, hermanos, fíjense, caen en pecado. Es una señal que anda impaciente, anda desesperado, quiere solucionar las cosas él o ella a su manera y le va mal. Por eso a muchas personas les va mal, pierden amistades, pierden trabajos, pierden, hermanos, confianza en la iglesia, etc. ¿Por qué? Porque solo murmurando viven, solo quejándose. No os murmuréis, dice, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ojo, dice, a los profetas. ¿Eso qué me indica? Que tengo que ir yo a ver a los profetas, a estudiar a los profetas. ¿Ah? Las penurias que pasaron, hermano, por servirle al Señor. Pero ellos demostraron en el Espíritu Santo andar en paciencia. ¿Sí? Los persiguieron, los amenazaron de muerte, los encarcelaron. A otros los mataron, como al profeta Zacarías. ¿Sí? Lo mataron entre el altar y el templo. Fíjense ustedes, lo mandó a matar el rey Joás. Eso es terrible. Jeremías lo metieron varias veces en las cisternas. Le quisieron cortar la lengua. A Ezequiel le hace pasar pruebas terribles. El Señor le dice, va a perder a tu esposa.
y pierde a su esposa, hermanos. Fíjense ustedes, pero fueron pacientes estos hombres de Dios. Daniel, Azarías, Misael y Ananías, sus compañeros, hermanos, que eran de la realeza, los meten en un horno de fuego y a Daniel en un foso de los leones, demostrando ser pacientes y fieles a Dios ante las circunstancias adversas. ¿Se dan cuenta? Tomad como ejemplo la aflicción de los profetas y de su paciencia. Léanlos, van a ver. Les recomiendo que vean las aflicciones que pasó Jeremías, las aflicciones que pasó Elías, las aflicciones que pasó, hermanos, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Léanlo y van a aprender, van a alimentar, van a nutrir su espíritu con la palabra de Dios, que es espíritu, y van a ustedes a reflejar esa paciencia, que la gente se va a quedar sorprendida, como los reyes. Cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, el rey se quedó sorprendido. Los 3 amigos de Daniel se quedó sorprendido para dar testimonio de que cuando tú eres fiel a Dios y obediente a su palabra, que es la espada del espíritu, vas a ver los resultados. Ese es el fruto, hermano, la paciencia. Tened, dice, como ejemplo, tomad como ejemplo, dice el versículo 10 de Santiago 5, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjense qué bonito. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. Fíjense qué bonito. Eso somos nosotros. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Váyanse a Job también. Vayan a Job. ¿No conocen a Job? ¿Nunca has leído Job? ¿Nunca has leído Jeremías? ¿Nunca has leído del profeta Elías? ¿No has leído de eso? Ve ahora, en estos 15 días que tenemos nosotros, metidos en nuestras casas, como nos han recomendado la autoridad. Aprovechemos bien el tiempo y no vas a estar ni perturbado. Vas a ver que se te va a ir rápido el día, bien aprovechado. Pablo el apóstol dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que viene como anillo al dedo ese versículo ahora, actualmente. Entonces yo lo aprovecho con mis hijos para que no nos aburramos, porque muchos, hay un enemigo que se quiere colar, la internet. Voy a estar todo el día en internet. No, hay que distribuir bien el tiempo, andando sabiamente, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Óiganlo bien, amados hermanos. Entonces, pongamos un tiempo, voy a leer 1 hora, después voy a ayudar a mi esposa a cocinar, voy a limpiar la casa, voy a distribuir las tareas con mis hijos. Vamos a oír alabanza todo el día y vas a ver, se te va a ir el día rápido y no te vas a aburrir, ¿ok? Sí, parece ser que tenemos ahora, por la orden del presidente, casa por cárcel, pero miren, hermano, podemos nosotros sacarle provecho, como dice el apóstol ahí, aprovechando bien el tiempo, en paciencia, porque los días son malos. Amén. Ok. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Claro, los que hemos estudiado ese libro, ya sabemos, ese hombre de verdad es ejemplar en cuanto a lo que le pasó y le sucedió, que no es nada fácil. Capítulo 1 y capítulo 2 de ese libro, ustedes se van a dar cuenta claramente lo que le sucedió a este siervo de Dios. Y ahí podemos nosotros agarrar ejemplo de paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, ¿cómo lo recompensó el Señor? Con el doble. Así que nosotros estemos esperando en paciencia esa recompensa. ¿Ok? Eso se le llama fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busquémoslo en paciencia. Cuando toque la fe, porque aquí viene una parte del fruto de la fe, voy a hablar más de eso, hermano. Entonces dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué bonito versículo. Qué bonito, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, esa es la segunda parte de la aplicación de la fe. La tercera, y con esa acabo hoy, hermano, es la capacidad del Espíritu Santo que nos da a nosotros, ¿ok? Para que nosotros reaccionemos ante la adversidad con lentitud. Fíjense ustedes, ¿ok? Eso quiere decir que yo no voy a entrar en ira, ni en pleito, ni en discusión, ¿sí? No, hermano. Ahí apliquemos
la paciencia. Y se demuestra cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no explota ante esas circunstancias. ¿Ok? No explota, no responde, como decimos coloquialmente, se muerde la lengua para no responder. ¿Sí? Se hace el muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, como Pablo dice en Romanos 6:11, hermanos. ¿Ok? Entonces considérate muerto, porque si tú, como dicen aquí, si tú caes en el trapo, muerdes el trapo, ya fallaste, ya caíste en la carne. ¿Sí? No seas víctima de la provocación. Resiste. Cuando estás en el espíritu, tú resistes, das la vuelta, te volteas. ¿Sí? Te volteas. Pasas por alto la ofensa, el insulto. Lo pasas por alto. Entonces, eso es andar en paciencia ante situaciones duras, críticas, difíciles. ¿Ok? Entonces, el discípulo procura en la llenura del Espíritu, agarrado de la mano del Espíritu, por decir así, ¿ok? Utilizando la mente de Cristo, tú te pones a pensar, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría? ¿Sí? Entonces yo le estoy dando el lugar a Cristo. Cristo se te viene a tu mente y tú lo dejas actuar con tu boca. Él se transforma en tus palabras. Él se transforma en tus oídos. Él se transforma en tus ojos. Él se transforma en tu voz, en tus manos, en tu piel, en tu corazón, en tus pensamientos. Eso es andar en el Espíritu, hermano. Ante cualquier circunstancia, ya le dije. Esas son las 3 maneras en que se aplica la paciencia. ¿Sí? Como se lo estoy diciendo ahora. Y van a ver ustedes, esa paciencia va a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? El buen testimonio que le estamos demostrando a los que nos rodean. Y ahí es donde cae incluso el espíritu maligno de la mentira y del error, de la religiosidad. La gente va a decir, este no es religioso. Este, lo que estudia, lo que le enseñan en su iglesia, lo hace carne, lo vive. Y yo quiero ser como él o como ella. Van a ver. Cuando tú aprendes a callar, estás en paciencia esperando que Dios se manifieste, que Dios obre, que Dios actúe. ¿Sí? Pero si tú le quieres echar la mano a Dios ante las 3 aplicaciones que le di, vamos a salir mal. Vamos a salir mal. Fíjense. Así es que, amados hermanos, sed pacientes. Sed paciente hasta la venida del Señor. Fíjense ustedes qué tarea nos ha dejado el Señor. Yo lo hago con alegría y yo espero que tú también lo hagas con gozo, con alegría, con amor. La palabra antagónica de paciencia es desesperación, es afán, es entrar en pánico, en crisis personal. Tu actitud, tu comportamiento, ¿ok? Tu estado de ánimo va a cambiar, ya sea para bien o para mal. Si tú andas en el Espíritu, se va a reflejar en tu rostro, se va a reflejar en tus palabras, en tu forma de, vamos a decir así, capotear las adversidades de la vida, porque lo vas a hacer con Dios y vas a dejar a Dios actuar. En oración, ahí se aplica la paciencia. Él va a responder hasta que Él tenga misericordia. Porque cuando Dios no responde inmediatamente a una petición de nuestra vida, por un hijo, por un padre, por una madre, por un esposo, una esposa, es que Dios tal vez te está probando a ti. Por una adversidad como la de Job, la desgracia, la muerte le vino a sus hijos. Le vino el fracaso, vino la bancarrota para él, lo dejaron sin nada, todo el ganado murió, todas sus riquezas se perdieron y para colmo le vino una enfermedad maligna. Ante esas adversidades, espera, sé paciente. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Agarremos el ejemplo de ese hombre, de los profetas, de Jeremías, como le dije, Ezequiel, Daniel, Isaías, que pasaron cosas vergonzosas por servirle al Señor, por predicar su palabra. Y ante las situaciones, como les digo, ahí apliquémosla. Esta última, ¿ok? Oremos con paciencia hasta esperar la respuesta de nuestro Dios, hasta que Él tenga misericordia, como dice el Salmo 123. ¿Ok? Así es que, amados hermanos, vamos a orar.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a manifestar el fruto del Espíritu. Ustedes también manténganse en oración, oren por el gobierno. También la Biblia nos exhorta a que oremos por nuestras autoridades. Estamos en una situación